En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y ya sabemos qué hizo la mujer, ¿verdad? Tomó del fruto prohibido y le dio a Adán, desobedeciendo lo que sabía perfectamente que Dios había dicho. Ajá. Y de ahí se pueden desprender muchas cosas, como que tanto tuvo culpa Eva como Adán, sabiéndolo y no hizo nada, y Eva no se sujetó a esa instrucción y por querer ser como Dios tomó del fruto. Pero aquí pues lo primero que vemos con la desobediencia es que hubo consecuencias. Así es. La peor consecuencia la vemos aquí, que es la separación de Dios. ¿Por qué? Porque teniéndolo todo, fueron echados del Edén, fueron echados del paraíso, a vivir fuera de él, sabiendo que Dios les había dado todo y había puesto todo para que el hombre se enseñoreara, y por una desobediencia todo se había perdido. ¿Y a qué vamos con esto? La desobediencia es parte de la humanidad, parte del ser humano, de carne y hueso, no del ser del hombre que Dios creó. Entonces, como tal, estando en este cuerpo está propenso al pecado. Por eso es necesario que aprendamos a sujetarlo, que aprendamos a tener dominio propio sobre la carne. ¿Ah? El Señor nos dio el dominio propio, nos dio el libre albedrío para poder decidir si lo hacíamos o no lo hacíamos, si mandaba la carne o mandaba el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y así, pues, surgen tres preguntas, o veo yo tres preguntas. La primera: ¿por qué el ser humano adopta esa actitud de desobediencia? Y veía yo, pues, la definición, ¿verdad? Dice: la definición alude, a la falta de obediencia con respecto a unas normas establecidas. Es insubordinación, rebeldía o sublevación. Es decir, es algo contrario a lo que está establecido. Y dado esto, pues lo acabamos de ver aquí, la desobediencia de Adán y Eva, la primera desobediencia. Ajá. Y de aquí en adelante pues surgen muchas otras. Las hemos podido ver en toda la Biblia, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en cada una de estas ilustraciones, fábulas, historias o como le quiera llamar, viene lo que es el motivo o por qué hay desobediencia, y vienen las consecuencias. Y vemos que esas consecuencias muchas veces no se quedan con quien desobedeció, sino van heredándose de generación en generación. La palabra dice que hasta la cuarta generación, pero nosotros sabemos que hay quienes no se detienen en la cuarta,
porque no buscan de Dios, no buscan del arrepentimiento, ni buscan la corrección. Y eso se va todavía más adelante. Si ya teníamos que esa maldición la íbamos a dejar para las siguientes 3 generaciones, pues si la segunda sigue con lo mismo, le agrega otras 3, y si la tercera que sigue con lo mismo, le va agregando otras 3, haciéndose infinito. Y Dios no quiere eso para nosotros. Pero sin embargo debemos de aprender. Debemos de aprender conforme a la palabra. ¿Por qué no debemos ser desobedientes? Y aquí encontraba yo lo siguiente, que dice Santiago 1, versículos 13 al 15, dice: cuando es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, creado, consumado, da a luz a la muerte. Entonces, una de las consecuencias de la desobediencia, fíjense nomás lo que nos dice, es la muerte. Y todos sabemos lo que significa la muerte. Es perder toda oportunidad. Ya no hay más. De la muerte ahí se acaba. Mas sin embargo, muchas veces, aún sabiendo eso, el ser humano continúa enfrascado en seguir en desobediencia, en seguir haciendo lo malo. Fíjense, hasta aquel grado nos muestra la palabra que llegó la maldad, que nos dice que llegó a tal grado la maldad que Dios tomó la decisión de borrar al ser humano de la faz de la tierra. Y todos conocemos el pasaje, ¿verdad? De que el Señor lo cumplió y salvó a Noé por ser justo, por ser el único hallado justo delante del Señor. Entonces, imagínense, y estamos hablando del inicio de los tiempos, cómo la maldad rápidamente creció la desobediencia y llegó la muerte. El ser humano pagó las consecuencias y solamente un justo que fue hallado por el Señor fue salvo, y por ese justo fue que el Señor permitió que la tierra volviese a poblarse de humanidad. Pero no lo merecíamos por esa maldad que crecía tan rápidamente, porque aún después de Noé vemos cómo se empezaron a reproducir en la tierra y la maldad volvió. Pero puede uno decir, ¿cómo si fue de Noé, fue de quien fue hallado justo, de sus hijos que seguían sus enseñanzas? ¿Por qué? Así es la carne. La carne, cuando no se sujeta, empieza a hacer el mal, empieza a desobedecer, y todos estamos expuestos a este padecimiento, a caer en esa actitud. Y por eso es necesario recordar. No es la primera vez que el Señor me da este tema, pero sí me da otros versículos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque recuerden, si el Señor nos repite algo, es porque es importante para nuestra vida aprender. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y luego nos dice en Romanos 5:19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos
serán constituidos justos. Y en